Amigos de la OSC, ONG sin componenda, hoy es para nosotros muy importante que iniciemos una jornada de entrevista con un personaje muy conocido a nivel internacional como analista. Es el ingeniero Luis Vázquez Medina. Tiene diversos estudios polifacéticos, ingeniería económica, sociología, es escritor, historiador, político, representante también del Instituto Schiller en Perú, analista de la revista EIR de los Estados Unidos, fundado por Lyndon LaRouche, que ya sabemos que fue un gran pensador, un gran político, un gran escritor, y sus pensamientos son también conocidos en aquellos que le interesa tener una visión más integral sobre lo que es el panorama político. Aquí su amigo Pepe Galet lo saluda, lo recibe con mucho gusto en nuestro programa de Tiro Certero. ¿Cómo está, ingeniero Luis? Muy bien, Pepe Galep, es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Bien, vamos a hacer, para ubicarnos, debido a tantos temas que se encuentran en su capacidad de conocimiento a través de sus estudios, vamos a enfocar específicamente algunos de ellos. Primero tendríamos que saber qué cosa es el Instituto Schiller, porque muchas personas no lo saben y es necesario que lo conozcan. Y así también de la revista que está ligado con el pensamiento de Lyndon LaRouche. Correcto. Ambas instituciones, el Instituto Schiller y la revista Executive Intelligence Review, la EIR, que se publica ahora solamente, lamentablemente, en español, en inglés. Antes sacábamos una edición para América Latina en castellano, pero por razones de la persecución política que ha tenido su fundador, que tuvo su fundador ya fallecido hace prácticamente 2 años, se cerró y ahora solamente tenemos un servicio, digamos, de prensa por internet. Estas dos instituciones han venido bregando a nivel global en todo el mundo. Estamos en estos momentos en los 5 continentes. Tenemos sesiones y conferencias vía internet prácticamente cada 15 días. Este fin de semana tenemos una muy importante donde quizá los que lo vean, lo voy a tratar de invitar a ustedes a la página del Instituto Schiller. Ahí está es la página web donde está la invitación para este domingo, sábado y domingo. Van a ver que nuestra intención y todo nuestro trabajo de hace ya más de 30 y tantos años, 35 años en mi caso, ha sido buscar soluciones reales para los graves problemas y conflictos que se ha dado en el mundo. Hemos hecho propuestas económicas, hemos hecho análisis sobre las diferentes, digamos, áreas de tensión en el mundo y asuntos conflictivos, ¿no? Ya sea lucha de clases, confrontación de civilizaciones, problemas raciales que se dan en todo lado y que hay organismos, lamentablemente, que están especializados en agravar estos problemas. Entonces hemos Muy bien, buscado... Luis, el tiempo vamos a tener que correr porque la experiencia que tienes, la amplitud de tus conocimientos y la visión da para muchas cosas y seguramente vamos a tener una serie de programas en otras temáticas muy importantes, pero ahora vamos a aterrizar por lo que tú has dicho también los conflictos y los programas establecidos mundialmente han aterrizado aquí en el Perú
para crear el caos, para crear las divisiones, y esto es producto de una psicología social en la cual existen pues psicoanalistas especializados en estas materias para poder crear como arma del comunismo es precisamente todo esto, lo que se llama el indigenismo social. Entonces aquí en el Perú, como estamos a puertas de terminar las elecciones ya oficialmente, para determinar también quién es el ganador, es importante que tú nos expliques un poco cómo es que esa guerra psicológica mundial que muchas veces hemos hablado en el programa del Instituto Tavistock y aquellos agentes, antropólogos, periodistas, psicoanalistas, todos han ejercido una influencia muy importante y eso tú lo sabes muy bien de dónde vienen, pero aquí en el Perú la gente no lo sabe, el ciudadano común no lo sabe y la prensa oculta muchas veces la verdad o las perspectivas diferentes para dar una pluralidad de información. Entonces nosotros queremos, sí, ese alcance llegue a todos para que sepan que personajes existentes aquí en el país, como tenemos a Sagástegui como presidente interino, Max Hernández, psicoanalista, tenemos periodistas como Gorriti, socialistas o sociólogos de Gregori y tantos, y también periodistas que más que nada usan un sentido de interés oculto como el señor César Hildebrand, que todo esto es para deconstruir la identidad peruana. Como experto, ¿qué podrías, en resumen, más que nada, hablar sobre la destrucción de la identidad peruana? ¿Es así o no es así esto? No, fíjate, realmente para comprender, a mi entender, la situación actual, hay que, hay que hacer dos tipos de análisis. Uno, regresar atrás por lo menos 35 años, desde que aparece Sendero Luminoso acá en el país. Y dos, ver globalmente, ¿no? ¿Cuáles han sido las instituciones que han empujado este tipo de salida que supone una confrontación no solamente de lucha de clases, un conflicto de clases, sino acá se ha añadido, como en otras partes, se ha añadido un conflicto racial, es decir, hay un enfrentamiento famoso enfrentamiento de culturas, de civilizaciones. Eso se ha reflejado en una situación muy dramática producto de la pandemia y ha resultado de que la gran mayoría de la población peruana que ha sido afectada ha votado por fundamentalmente no pensando, sino guiada por los, digamos, instintos del miedo, de la rabia, ¿no? Por el hígado, digamos, ya ha producido esta posibilidad de que gente de Sendero Luminoso, como están detrás, la gente que está detrás de Castillo y el propio Castillo que ha tenido, digamos, conexiones ya totalmente documentadas con los remanentes de Sendero, puedan volver a la palestra política. ¿Qué ha pasado en el mundo? Déjame contestar la primera parte rápidamente de tu pregunta. Fíjate, nosotros, como la institución de la RUSH, que peleamos por digamos, por un orden mundial justo, basado en principios del derecho natural, de la justicia para todos, ¿no? Peleamos contra, desde su nacimiento, la RUSH ha sido eso, el guía de la pelea contra el mundo oligárquico, que no ha terminado, que sigue manejando, sigue controlando el mundo fundamentalmente
a partir de las creencias financieras internacionales. Bancos, bolsa de valores, todo el manejo de derivadas financieras, etcétera. Toda esa forma de capital financiero que ha creado las burbujas financieras sin base real a lo largo de los últimos años y ha llevado al mundo a detener el progreso. En los Estados Unidos, yo me acuerdo, les quiero decir que escribimos artículos que hoy día en nuestra página están siendo vistos masivamente en el Perú. Escribimos artículos sobre Max Hernández y Sagasti. Y curiosamente no encontramos esto, claro, nos preocupábamos por lo que era Sendero, etcétera. De ahí surgió, pero encontramos la conexión directa de esta gente con Tavistock. ¿Y qué es Tavistock? Tavistock, el Instituto Real de Tavistock, es, digamos, la continuación de la sección de guerra psicológica del Imperio Británico. Fue lo que el propio Churchill llamó su alma secreta, el control de la mente de las poblaciones y del enemigo para ganar la guerra. Eso continuó después de la Segunda Guerra Mundial y hubo un famoso general Rowling Rees, ¿no? John Rowling Rees, que condujo esta operación de convertir a esta sección de guerra psicológica en lo que se llama hoy el Instituto Tavistock, el Real Instituto Tavistock de Londres, ligado a una clínica psiquiatra. Y se dedicaron, y esto viene al cuento en Perú, a manejar, digamos, en términos de sus conveniencias, es decir, en términos... Manipular, sería la palabra, manipular. Manipular a sus conveniencias, es decir, exacerbar los conflictos internos, no buscar el bien común, no buscar la solución efectiva para todas las partes, no buscar la confluencia de opuestos, como decía el cardenal y el gran político y científico, el padre de la ciencia moderna, Nicolás de Cusa, ¿no? que estaba alimentado por San Agustín, sino buscar el conflicto. Algo que por ejemplo, los marxistas, en términos sociológicos, lo plantearon con todas sus letras. El conflicto es finalmente la solución del problema, porque llevándolo el conflicto al extremo de la lucha de clases, de ahí surge un nuevo mundo, una nueva sociedad, más justa, etcétera, etcétera. Obviamente eso de buscar el conflicto y no buscar la armonía de intereses, no buscar el bien común, una solución, es una posición filosófica totalmente errada y totalmente malsana, y que conduce inevitablemente a las guerras, a las confrontaciones, a las guerras civiles y al fascismo, porque finalmente quienes ganan un conflicto, se vio en Alemania, se vio en muchas partes, establece una dictadura, como fue, por ejemplo, en todo el régimen comunista. No se puede sostener a una sociedad si no es con la fuerza y el miedo, una sociedad donde solo hay unos privilegiados. Entonces, el asunto es que ocurría todo esto y encontramos en Estados Unidos, estoy hablando de cuando veíamos toda esta parte, digamos, de la actividad política y cultural en los Estados Unidos, en los 70s se disparó todo esto que se llama la contracultura, que fue un cambio de paradigma, es decir, se abandonó el criterio de que el hombre es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que no tiene límites para su desarrollo, ni siquiera en términos de recursos, porque siempre está inventando, siempre está innovando en base a su capacidad creativa, que puede hacer ciencia, puede hacer descubrimientos. Y si falta tierra en el mundo, pues
iremos a las estrellas a seguir la expansión de esta especie que es imagen y semejanza de Dios. Eso no se dio. En los Estados Unidos, después del programa de Apolo, de Kennedy, y que pusimos un hombre en la luna, ocurrió un gran optimismo. Los jóvenes querían ser científicos. Hubo un famoso reporte sociológico hecho por los británicos, el informe Rappaport, que advertía, pero en términos peligrosos, esta gente se quiere conducir quiere irse por la ciencia, por el progreso, etc., basado en el concepto agustiniano y cusiano del hombre que estaba diciendo. Entonces vino toda una operación de lavado cerebral masivo, y eso es lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis explica al hombre, plantea un hombre que no se guía por esta capacidad de la mente, del espíritu, del alma individual, sino se guía por... Pero hay un paréntesis, te interrumpo. A ver, existe un psicoanálisis freudiano que es destructivo del hombre, pero existe también, y él quedó obsoleto. Entonces, sobre eso están manipulando y lavando cerebro a todas las poblaciones en las diferentes naciones. Pero también hay una psicología y una psiquiatría correcta donde es constructiva, totalmente opuesta. Y sin embargo aquí los medios de prensa usan a esos personajes psicólogos, entre comillas, para poder seguir manipulando y seguir lavando los cerebros. Eso era lo que quería decir nada más. Exactamente, exactamente. Es más, y de los que estoy hablando, es de los primeros que tú decías. Es más, el Instituto Tavistock de Londres lo llamaban el Tavistock Hilton de Londres, porque era la conjunción, y trajeron a muchos especialistas, entre ellos médicos, por ejemplo, de todas partes. Estaba Max Hernández, pero también estaban gente como los serbios, muchos médicos serbios, que los volvieron psiquiatras y cuya especialidad fundamental era buscar los traumas, como hace la psicología freudiana. Freud era un seguidor de Nietzsche. Para Freud el hombre es el eros, ¿no es cierto? Es el hombre guiado por lo que tenemos de la cintura para abajo, ¿ok? Pero no es el hombre creador científico el que transmite el amor. Y fíjate, una cosa fundamental de la que tú has dicho para terminar esto con el psicoanálisis, la psiquiatría, el estudio de la mente. Claro que hay buenos psicólogos. Es más, hay una psicología verdaderamente cristiana que resuelve los problemas a través del ágape, del amor y del perdón. Los psiquiatras y los psicoanalistas no utilizan el perdón, tratan de llegar a la forma más interna del subconsciente para encontrar el trauma, y dicen que una vez que encuentran eso y lo sacan, la gente más o menos digamos, se alivia. Pero eso, para dejar ahí esta parte, nos da, digamos, cierto pie de lo que hacen con la sociedad y lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso. Muy bien, pero yo te voy a hacer recordar que un psiquiatra que dejó por los suelos el psicoanálisis, un psicólogo católico, Rudolf Allers, él sí consideraba la parte inmaterial del ser humano como componente, y se juntó después con Viktor Frankl, que fue su discípulo, y construyeron una psicología y una psiquiatría con sentido de la vida, porque lo otro es lo negativo. Por eso digo, siempre hay algo constructivo, pero lo bueno se silencia, se calla, no se promueve, y eso es lo que ha pasado a través de la historia. Y yo quería reivindicar a ese gran psiquiatra, psicólogo católico, porque él, sobre las fuentes
de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín es que desarrollaba mejores terapias que en la vida práctica sin ser conocida por muchos. Indudablemente. Esa es la segunda y sana, digamos, corriente de la psiquiatría moderna, obviamente. Sigamos con esto entonces, en ese momento se producía un cambio de paradigma cultural, pero eso no fue al azar, fue todo un programa de ingeniería social en los Estados Unidos, donde metieron, por ejemplo, las drogas, el famoso programa MK Ultra de los 60, 70, donde metieron el LSD a través de en varias universidades norteamericanas, primero a los estudiantes universitarios, estuvo involucrado parte del servicio de inteligencia secreto norteamericano, del ejército americano, y como experimento basado en las drogas para manejar a la población. Después de que se hicieron en campus universitarios, Berkeley, etcétera, California, se extendió todo. Ingeniero, pero ahí lo que usted está diciendo, eso es cierto, pero lo hicieron de gran magnitud, que realizaron un evento, ¿se acuerda ese evento hippie de Woodstock? Ahí usaron las experiencias primarias de las drogas, ¿no? Y donde hubieron más de 1 millón de personas. Entonces, esas fueron las primeras experiencias. Esa fue la conclusión prácticamente. Ahí ya se había formado todo el movimiento cultural y el cambio cultural que se produjo. Y fíjate, pero fueron drogas, fue la música también. El caso de los Beatles, ¿ya? Y es muy curioso, yo tenía un compañero en sociología en San Marcos, porque yo también estudié allá, también fui ingeniero de la UNI, le dieron el premio de cultura a un tal Portocarrero, Gonzalo Portocarrero, acaba de fallecer, le dieron el Portocarrero, y el tipo, le dieron el premio de cultura del año hace 2 o 3 años, él falleció, pero empujado por Kotler, le dieron el Premio Nacional de Cultura. El tipo empujaba a los Beatles, abiertamente, empujaba a los Beatles. Ahí hay artículos, escrito un artículo sobre eso, etc. Entonces, no se entiende el papel que tiene la música, lo que sí entiende Tábito, etc. Y el cambio cultural fue algo muy importante. La música jugó un papel muy, muy importante, porque la música es algo que te va a la esfera emocional del ser humano, y eso conectado directamente con el espíritu, con el entendimiento, con la mente. Subliminalmente también. Entonces, por ejemplo, yo te digo, vamos a ver después, quizás en otras oportunidades, los estudios que han hecho CIDEA, el instituto que formó Hernando de Soto acá cuando llegó, un conjunto de antropólogos, han trabajado mucho la cuestión de la música. Por ejemplo, del caso de Loki Ontoy, ¿no es cierto? Esos ritos musicales. Ingeniero, ese punto es muy interesante, que usted lo conoce, que es la religión de las huacas, por decir. Eso lo vamos a tratar en otra oportunidad, porque es muy importante que se conozca por qué esa arma que usa el comunismo del indigenismo para regresar a esas primarias religiones nativas y destruir la identidad y tradición peruana, especialmente del catolicismo. Todo eso lo vamos a ver en otro tema. Sigamos nosotros enfocados en este aspecto de Tavistock y los psicoanalistas. Entonces, estudiando las ramificaciones internacionales, que tienen mucha y muy bien financiada a nivel mundial, esto de Tavistock, encontramos, por ejemplo, que habían
que los psiquiatras serbios que habían estado en Tavistock habían sido los que habían conducido la lucha, que era una lucha de, ellos llamaban de limpieza de sangre, ¿no? Contra los musulmanes en Croacia, etcétera. Hicieron las salvajadas de las matanzas en Serbia, ¿no? Entonces, viendo en América Latina las partes digamos, calientes, en ese momento Sendero Luminoso ya era una amenaza para la nación de Perú, encontramos que también había gente que estaba hablando de lo mismo, gente como lo que tú has mencionado, estaba Max Hernández, estaba Sagasti, estaba García Sayán, dicho sea de paso, su institución, la Comisión Andina Geográfica, también es una rama, hay que entenderlo, y esto no se sabe, pero él lo declaró y lo tiene escrito, es una rama, ha sido fundada por la inteligencia británica, el MI-16. El MI6 ha fundado, un agente del MI6 fundó la Comisión Andina Internacional, o sea, en todas partes, en Asia, en África, etcétera, para atender jurídicamente los problemas de conflicto de las minorías, etcétera, que protestaban. Aparentemente una buena intención, pero ya sabemos qué papel jugó acá defendiendo a Sendero y defendiendo al terrorismo, ¿correcto? La mitad, más de la mitad de los senderistas capturados salieron por García Sayán. Entonces, fíjate, eso, en términos del trabajo cultural, que es muy importante, no se le ha dado en el Perú el tema, la importancia de vida a este tema. Nadie ha entendido todavía la famosa foto donde está Abimael Guzmán cuando es capturado por el grupo GEIN. El tipo se dirige a los policías que lo capturan y les dice: ustedes pueden capturarme, pero no pueden capturar la mente, las ideas. Y no es que el tipo tenía ideas brillantes, porque obviamente el programa de Sendero era un programa de atraso antioccidental, era polpotiano. Es más, el origen de todo su programa de la Banda de los Cuatro, de ese maoísmo que ya no existe en la China y que fue desterrado por Deng Xiaoping, precisamente era el mensaje y el programa de Sendero. Era el programa además favorito de tecnologías apropiadas, de ambientalismo, que el propio Sagasti empujaba, y para eso fue entrenado, empujaba en Londres. O sea, Sagasti estuvo en Tavistock por Max Hernández. Quiere decir que él fue, yo me atrevería a decir que él fue su psicoanalista, fue su paciente, ¿no? Es psicoanalizado por Max Hernández. Entonces, hasta el momento, y también esto está ahorita declarado, Max Hernández es el principal asesor le dice qué hacer, qué no hacer, en aspectos, yo creo, fundamentales en el país. Sigamos entonces con esto de la cuestión de esta guerra cultural, esto que no se ha entendido a su cabalidad en Perú. Y es por ingeniero, cuando habla de la guerra cultural, esto ha sido incorporado por Sendero Luminoso actualmente, dado que se está recomponiendo por todo lo que usted ha dicho. Lo dejaron, se le ganó políticamente, pero no culturalmente. Se le ganó militarmente. Y eso es, digamos, lo bueno que hizo Fujimori y las Fuerzas Armadas. Y quiero enseñarte un libro, que lo deben conocer, un libro que sacamos, seguramente lo ven al revés, no sé, se llama El complot para destruir a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. Esto es un libro que sacó la EIR en el 93. Lo escribimos un conjunto de
de analistas, entre ellos yo, fui autor del libro. El caso peruano de Sendero lo escribí acá. Y desde ese momento, nosotros entendíamos que el asunto de Sendero no era comunismo o marxismo fundamentalmente, era que Sendero se había convertido en el instrumento de ciertas oligarquías, de la élite, digamos, de la oligarquía financiera internacional, de la banca. En financiamiento. No, porque... bueno, pero la cosa fue muy, muy interesante, fíjate. Déjame contarte una experiencia personal que tuve. Fuimos con otras personas acompañadas de otros laruchistas. En esos momentos fuimos a visitar a un senador y el senador norteamericano, pues le dijimos, oiga, ¿por qué no nos da ayuda militar? No tenemos ni para municiones. Y era cierto, estábamos acogotados con la deuda externa. El país estaba hundido en lo más, la crisis económica más grande. Y no teníamos para pelear con Sendero, esa era la verdad. Y entonces fuimos a pedir ayuda. Entonces el tipo dijo, bueno, un momentito, mandó llamar a alguien, a una señorita, trajo un file muy grande, muy grueso, y nos mostró ciertas páginas donde estaban los rankings, o sea, la lista de países que más torturan y más violan los derechos humanos. Y el Perú encabezaba la lista varios años en ese momento. Entonces le dijo, bueno, es por esta razón que el Senado norteamericano, el Congreso norteamericano, no permite darle armas al país que más viola los derechos humanos en el mundo. Yo me quedé. Bueno, pero ¿quién lo dice eso? Pues lo decía American Watch, la Comisión Andina de Juristas, WOLA, Washington Office on Latin America, que estaba conducida por la Coletta Youngers, una conocida terrorista, fue amante de un dirigente del MRTA acá cuando estuvo. Es decir, instituciones que falsificaban la realidad, ¿no es cierto?, de este tipo de guerra tan cruel, irregular que había lanzado Sendero, y que tenía costos políticos porque así lo habían planteado, costos sociales porque así había sido planteada por Sendero, no por los militares. Y entonces decir, la otra pregunta es, ¿pero quiénes son estas instituciones? Todas eran financiadas en su totalidad y muy bien financiadas por George Soros. ¿Y George Soros quién es? Y acá mucha gente en el Perú se queda hasta ahí nomás. George Soros es un malo, un banquero, financista. No. George Soros no es nada en los Estados Unidos. Es decir, él es un empleado, ¿no es cierto?, de la banca Rothschild, que es la élite de las élites de todo el sistema financiero. De la hiperélite. Entonces te preguntas, ¿George Soros es comunista? George Soros, porque era una acción para que veas cómo indirectamente, pero muy, muy efectivamente, protegían a Sendero en el terreno militar. Es decir, esto ha continuado, ¿ok? Si uno va al lugar de la memoria en Perú, ¿no? Si uno va a toda la corriente sociológica y antropológica, la academia, las instituciones, fundaciones que siguen recibiendo dinero a borbotones de todas esas ONGs. Quiero decirte también que Tavistock fue una de las instituciones que implementó la famosa relación de nacimiento. Existían desde ese tiempo, pero tomaron mucho impulso con lo que planteó Tavistock a nivel internacional. Es decir, que todo el dinero de la cooperación internacional, que antes era de gobierno a gobierno o de instituciones para el gobierno peruano, por ejemplo, venía dinero
con tales fines y se lo daban al gobierno del Perú, ¿no es cierto? Pero por ahí surgió, ¿no? Los latinoamericanos, los gobernantes del tercer mundo en general son corruptos, se lo agarran. Y en base a la corrupción se creó el impulso a las organizaciones no gubernamentales que estaban manejadas directamente por ellos y que tenían un programa específico del programa unimundista mundial. Es decir, el programa que lo que tratan de hacer, y esto es la explicación final de Sendero, es destruir el Estado Nacional. ¿Por qué odian a Fujimori? Por su programa económico, sí, lo hizo muy mal. La pandemia develó, digamos, aquí en el Perú y en todas partes, que este sistema mundial basado en la geopolítica, o sostenido por la geopolítica, de mantener a una oligarquía y una ganancia puramente usurera en el mundo, y no preocuparse por, por el desarrollo real físico de la economía mundial, lleva a lo que ha conducido con la pandemia. Entonces, te digo, en el Perú se ha producido todo un fenómeno de que esta manipulación muy soterrada desde el 2000 hasta el presente, quien gobierna Perú, yo te puedo, en los aspectos más importantes, es George Soros. Han puesto a un adicto, narcoadicto como Toledo, han puesto a cualquier cosa en el gobierno de Perú. Han puesto a Humala. Sacamos un libro, no lo tengo acá porque se acabó, en el que denunciamos todos los nexos con los movimientos nazis, filosóficamente nazis, que todavía siguen presentes fundamentalmente en España, con los Humala. Y el libro se llamaba el nazismo internacional detrás de los Humala. Y en el 2006 explicábamos todo eso, lo planteamos, fue el libro más vendido en una feria de libros. Y claro, no nos reconocieron porque el nombre de Larouche es el cuco para los medios. Yo te agradezco que hayas tenido la valentía, yo digo, de invitar a un hombre de Larouche a tu radio. Pero eso es lo que ha sucedido en el país. Han puesto cualquier cosa, han hecho un gobierno a las sombras, han tomado todas las instituciones, el Poder Judicial, la Fiscalía, han creado generaciones de abogados, ¿no? Con becas, con plata, mandados a la casa, haciendo foros, etc. IDL jurídico. Han tomado la católica, han tomado, o sea, ciencias sociales, la antropología en el Perú, por ejemplo. Te vas a caer de espaldas y lo podemos hacer un programa. La cuestión de la antropología peruana, de donde salió fundamentalmente Sendero, o sea, tiene un antecedente Sendero. Fue planteado, fíjate, es bien interesante esta historia, fue planteado por un ex nazi, fue empujado toda la antropología en el Perú por un tal Axel Werner Green. ¿Quién fue este tipo? Era el hombre más rico del mundo en los 30s y era un sueco, fue el dueño del Electrolux y ha dejado una fundación que le da dinero a todo el mundo, a Ocio, por ejemplo, de la Católica, a muchas instituciones de antropología que estudian y digamos, exacerban esta cuestión del conflicto racial, les da dinero todavía. Es muy grande, es muy importante. Y Werner Green fue un sueco, fue un tipo de la SS, que después fue a México y trabajó muy cerca con el duque de Windsor, que fue nombrado gobernador de Jamaica. Llevó un barco, hay un libro que se llama muy interesante, que acá no se conoce, pero en lo que estoy escribiendo va a salir. El buque se llamaba, el yate, era el yate más grande del mundo, Cruz
del Sur se llamó, y que llegó a México y después Warner Bros. Le regaló a México ese yate y fue incluso el buque insignia de la Armada Mexicana, imagínate, por un tiempo. Werner Green estuvo en México, trabajó para que las compañías como la Standard Oil de Rockefeller, la Ford, la General Electric y otras cosas mineras, ¿no? Empresas mineras, siguieran apoyando y vendiendo sus productos a los Estados Unidos. Es más, el gobierno de Roosevelt puso a Warner Bros. En la cabeza de la lista negra de agentes que estaban complotando en el mundo y en México en especial, porque la idea era hacer, digamos, revivir el pasado conflictivo con la invasión de los Estados Unidos a México, para crearles un problema al sur de la frontera en plena guerra. Bueno, ese señor dio plata a todas las fundaciones, a todas las escuelas de antropología. Su engreído aquí en el Perú fue Luis Valcárcel, y Luis Valcárcel escribió, acuérdate, Tempestad en los Andes. Historiador. Si uno lee ese libro, es el libro del Sendero. Y fíjate, lo que tenemos que sacar, estimado Pepe, es a la luz toda esta parte, digamos que está en las sombras, que ha sido toda una manipulación que ha permitido que en estos momentos, lamentablemente, el país en estas elecciones se ha visto, en esta situación de pandemia, ha vuelto a constituir un punto en el cual esto del Estado Nacional, esto que la gente, que fue el invento de Cusa, que provocó, digamos, esta institución creada, cimentada después en el Renacimiento, lo que se da en el Pacto de Westfalia, ¿no? Donde se crea el concepto de soberanía nacional, de que el mundo, el orden mundial, tiene que basarse en tener estados soberanos que en cooperación busquen el bien común, que no haya explotación de unos contra otros, que la riqueza de unos, como dice la geopolítica y sostiene la geopolítica y busca la geopolítica, se base en la explotación de ciertas áreas. Ingeniero, nos va a ganar el tiempo. Vamos a tocar el aspecto directo de la recomposición del Sendero Luminoso, los personajes vinculados aquí, sobre todo en el periodismo, la vinculación de Soros con Gorriti y todo eso, a pesar de que lo niega, y la existencia de un periodismo, yo no sé si le diría miope, ciego o interesado. ¿Por qué? Porque en estas elecciones hemos visto que de nuevo se intenta tomar el poder, ya no militarmente, no violentamente, sino a través de las urnas, con fraude o sin fraude, lo que consideran es la toma del poder. Yo sé que usted tiene una riqueza excelente de conocimientos para tratar varios temas, pero vamos a enfocar esto porque nos está ganando el tiempo y esto es necesario que lo conozca el pueblo peruano. Fíjate, de los anexos del trabajo de Távisto fue la Escuela de Frankfurt. De hecho, Max Hernández es un seguidor de la Escuela de Frankfurt. Él cita a varios profesores ahí, son sus preferidos. ¿Y qué cosa es la Escuela de Frankfurt? ¿Qué fue la Escuela de Frankfurt? Frankfurt fue, digamos, la continuación del trabajo del Comintern soviético,
por un tal Lucas, George Lucas, ¿no es cierto?, que crearon el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Frankfurt, que se llama ahora la Escuela de Frankfurt, que trae, pues ahí está Derrida, Adorno, Arendt, actual, una serie de filósofos, sociólogos, qué es lo que enseñan en las universidades de sociología aquí en el Perú, ¿no? Marcuse, por ejemplo, ¿no? Todo ese, ya bueno, eso es bastante largo citar a esta gente, pero el trabajo de la Escuela de Frankfurt, uno de los más importantes, fue el manejo de los medios de comunicación. Teodoro Adorno y Benjamin, otro especialista, de la Escuela de Frankfurt, trabajaron mucho cómo se manejaba la opinión pública, cómo se forma la opinión pública. Algo que parece ser una cuestión inocente. Es más, el propio Adorno, siendo discípulo de un comunista, fue a los Estados Unidos y trabajó con la SBS, la compañía esta de televisión. Hizo todos los programas de digamos, experimentos de manejo de la opinión pública. Te acordarás, por ejemplo, del famoso programa de ¿cómo se llamó este? Donde se anunció la llegada de platillos voladores a los Estados Unidos, etcétera, y que se manejó la opinión pública completamente, ¿no? Hubo histeria, suicidio, fue todo experimento, fue todo una manipulación. Aquí en el Perú, esto y en todas partes, últimamente los medios, y ahora incluido la internet, incluido las redes sociales, son el vehículo de esta manipulación de la opinión pública, no de la verdad, es de la opinión pública, lo que hacen pensar lo que ellos quieren que piense la gente, ¿ok? Entonces, se compran los periódicos, se compran totalmente los periódicos. La famosa Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué cosa es? Es un apéndice de esta gente, ¿no? Que te da premios, etcétera, porque a los periodistas, y además, obviamente, ahí corre muchísimo dinero en el manejo de la prensa, en función de los intereses. Fíjate, ayer en La República sale un artículo de Jorge Bruce, un psicoanalista de la Católica, de la línea de Max Hernández. Este tipo estuvo en París, en Francia, que lo increíble es que tiene un libro que se llama Psicoanálisis y Racismo, y dice: la esencia de la nación peruana es el racismo, ¿ok? Y hace un artículo ayer, obviamente atacando a Fujimori, a la candidata que no es de él, apoyando a Castillo, y lo que han hecho a partir de estos medios es generar una confrontación que, aparte de lo económico, que aparte de la cuestión de clases, digamos, en el Perú se ha sumado, como también en Bolivia o en México, en algunas otras partes, el aspecto racial. Acá hay una confrontación de dos civilizaciones, la andina, etcétera, la provinciana, con el centralismo limeño. Y entonces han exacerbado ese odio. Bueno, la gente por sí no tiene odio. En cierto sentido es manejada. Hay sí un rechazo y una protesta por determinadas situaciones, obviamente, justas. Es decir, ahí nadie puede negar que la pobreza la tenemos que desterrar del olvido, país. Por olvido, por marginación, por desplazamiento de esas poblaciones. Exacto. Se han aprovechado ellos para... Eso hay que terminar. El problema ha sido que no hemos atacado eso.
con un programa de bien común, es decir, donde todos ganen, ¿no es cierto? Un tipo de programa de armonía de intereses, no de confrontación, como lo plantea la escuela británica, la escuela de la economía política británica, Smith, Ricardo, o su contraparte, que es lo mismo, con signo negativo nomás, de toda la escuela marxista. Entonces, tenemos que ir a una política de bien común para resolver esos problemas de desigualdad y que todo el mundo, digamos, pueda tener y alcance niveles de vida adecuados. Pero esta gente no está por ese camino. Tú nunca has escuchado, y ahora que me hablas de, por ejemplo, de Hildebrand o de cualquier otro tipo que en realidad lo único que hacen es usar un diccionario. Y la sociología es eso, en cierto sentido. Yo he estudiado sociología en San Marcos y sé que es una especie de lingüística. No te explica nada, te da sinónimos, te da palabrejas nuevas, articulación, compenetración, es decir, cosas que aparentemente suenan, ¿no? Así bonito, pero no explican nada, son puros sinónimos, y eso es la cualidad de este periodista. Nunca a ellos tú les escuchas, por ejemplo, señores, vamos a resolver el problema, por ejemplo, de la parte interior del país con tales proyectos constructivos. Soluciones no tienen ellos. No tocan eso. Es decir, ellos tocan la parte de confrontación. ¿Ya? Entonces, crítica destructiva nomás usan. Quiero terminar, fíjate, Pepe, sé que tengo pocos minutos. Tiempos. Pero quiero terminar con unas palabras del Papa Francisco, que las dio el domingo, o sea, esta semana, es decir, en su homilía del 20 de junio. Habla del padre, habla de la familia, y tiene una parte realmente bella, que voy a hacer un cambio nomás en el texto. En vez de familia, que él dice, voy a poner nación, ¿ok? Él dice, el perdón es vital para la salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia, dice él, pero vamos a ponerle la nación. Sin perdón, la nación se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón, la nación, decimos, se enferma. El perdón es la asepsia del alma, es la limpieza de la mente y la alforria del corazón, la libertad del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma, ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente. Por eso, la nación necesita ser un lugar de vida y no de muerte. Un territorio donde se cura y no se enferma. El escenario del perdón y no de la culpa. El perdón trae la alegría donde la pena trajo la tristeza. En el dolor y el dolor causó la enfermedad. Aplícalo, Perú. Apliquemos estas palabras a la confrontación que se está dando. Lamentablemente, fíjate, quiero hacer un comentario final sobre estas elecciones. El problema que hemos tenido es que ninguno de los dos lados, izquierda, derecha, provincia versus capital, etc., hemos hablado de un programa de bien común, donde todos ganen. Hemos hablado de quién es el mayor, quién ha robado más, etc., añadido de otras cosas, obviamente de Cetero, las drogas, que tampoco nadie ha hablado del problema de las drogas. Ha salido lo de Castillo, pero hay mucho, digamos, hay temas mucho más fundamentales
que no se han tocado. Y yo creo que quien salga en nuestro país, necesariamente tenemos que seguir bregando. Gente como ustedes, gente como nosotros, tenemos que seguir bregando ahora más que nunca, porque la nación está en un dilema, en un punto de inflexión. Te hago la última pregunta para cerrar el programa, dándote las gracias por haber tenido la amabilidad de vertir tus palabras tan conocedoras de una temática internacional que ya lo hemos dicho, hay un comunismo internacional en la cual la gente distraída, la gente que no está informada, no se da cuenta que es para ser aplicada en cada nación de diferentes formas. Por eso es que se está apoyando mucho un sector de la prensa a la constitución, al reforzamiento y al regreso de un cambio, pero donde sabemos que no va a haber libertad. Y aquí va la pregunta. En un sistema democrático y en un sistema comunista, ¿podrías en cuál tener esa libertad para expresarte? Si aún en el sistema democrático hay muchos obstáculos, muchas murallas que romper, nos cuesta a nosotros poner una perspectiva diferente. ¿Cómo sería en un sistema comunista donde todos piensan por ti y todos te imponen un pensamiento único? Esa es la pregunta. De hecho, el comunismo, como el fascismo a nivel mundial, fue el resultado de esta práctica de hacer chocar a los opuestos, que a un nivel existe, es decir, a nivel económico existe, pero si tú sales de ese nivel de análisis y vas a un nivel superior, a una inteligencia superior, como decía Cusa, es decir, encuentras la concordancia de estos opuestos, encuentras que hay una solución al problema que en el nivel inferior no podía resolver, y no se puede resolver. Así como Cusa, el gran científico, también era científico, hablaba de que en el nivel del mundo lineal, del cuadrado, del rectángulo, etcétera, no puede resolverse el problema del círculo, hablando del tema de la cuadratura del círculo, que es un problema irresoluble desde de un nivel meramente matemático, lógico, ¿no es cierto?, racional. Pero si tú vas al nivel de la curva, nunca puedes cuadrar o mejor dicho, por más que añadas lados a ese cuadrado, nunca vas a llegar. Va a haber el i, por ejemplo, el punto i, o el pi, perdón, el número pi es infinito, no se puede, es una aproximación cada vez más cerca, pero además más lejana del círculo, ¿te das cuenta? Entonces es otro nivel de solución de los problemas. Ahora, tu pregunta es muy importante, porque ¿cuál es el tipo de gobierno que necesitamos? Obviamente, yendo por una confrontación de opuestos, por una exacerbación del conflicto, como dicen los marxistas, ¿no?, que hay que exacerbar las condiciones subjetivas y todo esto, ¿no?, la lucha de clases, llegas al fascismo, tienes que implementar una dictadura para que una parte, ¿no es cierto?, pueda gobernar al resto. Y eso es el fascismo, eso es el comunismo. Eso es el comunismo. Pero ¿qué es la democracia? Y ahí es muy importante, digamos, una aclaración también. Porque la democracia
es un sistema medio que tiene sus problemas de entendimiento, sobre todo filosófico e histórico. Acuérdate que fueron los demócratas, el Partido Democrático, el que mandó, digamos, ajustició a Sócrates. ¿Okay? La democracia tiene que ser una especie de institución representativa. No puede haber una democracia general, como dice la izquierda. La izquierda está para hacer un puentecito por ahí. No, pidamos la discusión, armemos un comité de diálogo, de discusión, para ver la opinión de todo el mundo. Y finalmente la obra nunca se hace. ¿Te das cuenta? Es decir, tiene que ser una república, y la república es un sistema democrático representativo. Es decir, hay elecciones, cada cierto tiempo se eligen representantes de todos los países, de todos los lugares y de todos los opuestos, vamos a hablar así, para que discutan en términos y voten en forma mucho más adecuada, mucho más rápida y efectiva, y gobiernos, pero todo esto en función del bien de todos, del bien común. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de gobierno que queremos. No la democracia directa, extensiva. Con eso no se llega a nada, se llega al caos. Tenemos que tener una democracia representativa, republicana en cierto sentido. Esto es el punto final. Bien, te agradecemos bastante por haber participado en esta entrevista, y no será la última tampoco, porque hay mucha materia que se queda, incluyendo hablar del sistema democrático, que puede ser lo más imperfecto, pero para nosotros es lo mejor. Y será muy pronto en otros temas que tiene que ver con la educación, la ideología de género, porque es parte de ese control de manipulación y de lavado de cerebro. Y eso lo vamos a tratar en otras partes. Muchas gracias, bendiciones, y será hasta otra oportunidad. Con todos, amigos de Tiro Certero, también nos veremos en la próxima semana, juntos, unidos, buscando siempre el bien común para todo el pueblo peruano. Muchas gracias.